Una de las cosas también fundamentales quizá de la idea de la Unión de Cineastas es el punto de encuentro, ¿no? O sea, siempre lo hablamos mucho como que tiene que ser más que una asociación, un espacio de diálogo y de encuentro entre nosotros los cineastas y la sociedad, la gente, el público y los espectadores. Claro, dentro de eso, esa idea de generar un espacio, pues el hecho de tener el lujo, digamos, de tener una sala como esta en el centro de Madrid, pues digamos que cumple la metáfora, ¿no? de poder encontrarnos aquí, ¿no? Como hoy. O sea, que a los que venís por primera vez, pues os animo a que volváis y a que también pues, lo comuniquéis, ¿no? En esa idea del punto de encuentro de diálogo, pues creo que es como muy bonito la idea de que, por ejemplo, en el cine siempre hablamos de que estamos como muy divididos, muy separados, de que los directores por un lado, los actores por otro, los técnicos, los críticos, los programadores, aquí siempre hemos hablado de que esta asociación es transversal y que se compone de, digamos, de todas esas personas que hacen el cine, que hacemos el cine, ¿no? De diferentes maneras y también en el ámbito educativo y universitario, ¿no? Entonces el programa de hoy es bonito, tenemos aquí a 3 actores, en realidad yo soy uno de los socios de la Unión de Cineastas, somos como 200 y pico, y además formo parte del grupo de coordinación junto con Ana Risueño, también actriz. Y aquí tenemos a 2 actores que vienen hoy, digamos, Andrés claramente pues está en la película que acabamos de ver, ¿no? que la inunda toda ella de una manera increíble y brutal, como siempre él, no la había visto y ha sido como, bueno, pues después tenemos otra película que también está protagonizada por él hace ya 3-4 años, que se llama El idioma imposible, de Rodrigo Cordero, que además está aquí entre nosotros, el director, o sea que también le animo luego a decir unas palabras antes de dar paso a la proyección. Y tenemos también a Irene Escolar, que la hemos invitado porque nos parecía bonito tener cuenta a 2 actores dialogando. Ella también participa en la película que podéis ver a continuación, El idioma imposible. Y bueno, creo que es como todo un lujo tener a 2 actores que yo creo que tienen como una gran conciencia de su oficio. Lo poco que los conozco siempre me ha dado esa sensación, entonces queríamos un poco también utilizar la idea de la proyección de las 2 películas como excusa también para que hablaseis más allá de las películas de eso, ¿no? De vuestra profesión del cine en general, como cineastas que sois, actores. Entonces, bueno, yo quería empezaros preguntando a Andrés si es una cosa más ámbito pues, general, ¿no? Siempre alguna vez los productores nos conocemos hemos hablado de... Siempre he tenido la sensación de que tú como que, y lo confirmas con las películas que haces, ¿no? Como que tienes como claro lo que te gustaría que fuese el cine para ti o cómo crees que el cine podría mejorar y veo como que en las películas tuyas que voy viendo siempre hay como noto que hay como una apuesta, ¿no? Desde ya la propia película que eliges, las películas que vas haciendo, y eso yo creo que tiene mucho mérito y es muy difícil. Precisamente los actores entiendo que son los que siempre están como, se supone que un poco vendidos al azar de quién les llama, quién no, que pueden agarrar, y sin embargo hay algunos que conseguís esta idea de tener una personalidad en todo lo que hacéis y tener como un sello, ya no solo como actor, sino como en las películas por las que apuestas, ¿no? Y te quería empezar preguntando así como muy general, como dónde te sitúas tú, ¿no? El cine, o ese cine que te gustaría que aquí en España, estamos aquí hoy, que mejorase, ¿no? O sea, como tú como actor y también como espectador que eres, ¿no? ¿Dónde te sitúas? ¿Cómo te gustaría que el cine, digamos, poder situarte tú como actor, ¿no? En esa especie de búsqueda? Yo tengo la sensación de que tú tienes una búsqueda siempre, ¿no? De un tipo de cine en el que te apetece estar, ¿no? ¿En qué cine te apetece estar? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por venir al cine y gracias por quedaros. Realmente yo creo que, como tú bien has dicho, es difícil elegir en este país, con la industria que hay, una carrera, un modelo de carrera. Yo sí que considero que tengo la suerte de poder estar en las películas que me gustan como espectador, pero más allá de eso, creo que es algo fortuito. Creo que tiene mucho que ver con dónde empecé yo. Yo empecé haciendo una película que se llama La pistola de mi hermano, de Ray Loriga, una película que de alguna manera estuve rodeado de una serie de gente que me inculcó un amor por el cine, tanto Ray Loriga como Carralejalde, una manera de ver las cosas, una manera de entender la profesión. Yo trato de aplicarlo con las dificultades que supone el pertenecer a una industria como esta, en la cual ya solo con tener trabajo eres un privilegiado. Lo cierto es que yo no trato de situarme en ningún sitio. O sea, yo lo único que pretendo es vivir de mi profesión.
Y si evidentemente haces películas o trabajos que a ti te gustaría ver como espectador, de alguna manera llegas a ese público que es afín a ti, ¿no? Y también supone que haya directores a los que les gusta más ese tipo de cine, un cine menos industrial, en el cual hay, se da más relevancia a la vena artística que puede tener, o cultural que puede tener nuestro trabajo, pero realmente yo siempre pienso que es casualidad. O sea, sí es cierto que luego yo, todos los amigos que tengo dentro del cine con los que puedo compartir esta profesión, por lo general son gente afines a mi mirada como espectador, pero ojalá pudiera elegir y pudiera decidir qué tipo de carrera quiero llevar, pero me da que eso pasa en Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y muy pocos sitios, y luego algunos privilegiados, ¿no? Y está bien esto que has dicho, que es bonito de que eso que has contado, ¿no? Que tuviste la suerte de por dónde empezaste y personas con las que te cruzaste. Yo creo que eso siempre es importante, ¿no? En cómo uno llega a las cosas, casi siempre no llega solo, llega con otros, ¿no? O sea, que siempre hay alguien que supongo que juega un papel transmisor, ¿no? O sea, que te pasa un cierto amor, ¿no? En este caso has mencionado esa primera película. Sí, porque yo realmente era un estudiante de interpretación, que acababa de empezar a estudiar interpretación, venía rebotado de la carrera de periodismo. No sabía si me quería dedicar a esto o no, y realmente empecé a sentir una pasión por el oficio y sobre todo por una cierta transmisión cultural y una serie de valores que adquirí, ya te digo, mediante a mí, el Ray Loriga fue el primero que me enseñó, por ejemplo, las películas de Casares. Un día nos vamos a la filmoteca y vemos Arrebato, y luego Arrebato es la película que más veces he visto, es una película que he utilizado partes de ella para escribir, para hacer monólogos en pruebas que me pedían que improvisara o que llevara algo, y realmente me sigue acompañando, ¿no? Y todo esto se lo debo a ellos, y es algo que es de alguna manera una herencia cultural muy determinada que yo, con la gente más joven, porque yo empecé siendo con 19 años, y casi siempre tenía la sensación de ser el más pequeño de todos los trabajos que hacía, y ahora en muchos momentos tengo la sensación de ser el más mayor. Y en algunos casos incluso el más veterano. Entonces tratas de transmitir esa herencia y toda esa cultura que igual no es la más visible, pero que sigue siendo poderosa. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? La idea esta idea de la transmisión, ¿no? Y quería preguntarle, pues, ya que estás ahí también, Irene. Que también estudié periodismo, ¿no? ¿Estudiaste periodismo? Sí, estudié 3 años de periodismo, pero en un momento que ya no me pude compaginar más y me pasé a la UNED. En la UNED no había periodismo y continué con filología inglesa. Y tienes una... Todo esto que os he contado, no creo que ¿Los conocisteis antes de empezar a hacer la película que vamos a ver a continuación? ¿Os conocíais ya o os conocisteis ahí? Nos conocimos en el proceso. Sí, nos conocimos en la prueba. Yo creo un poco antes que Rodrigo fue una prueba en la cual tú tenías muchas posibilidades. Rodrigo había trabajado con Irene, la tenía en mente para el personaje, y yo creo que lo conocimos antes. Pues tomar unas cañas, un café, no me acuerdo, pero sé que fue algo así. Una pregunta, por ejemplo, Irene, igual te he contado, Andrés, que tuvo ese arrebato, ¿no? Mejor dicho, esa película que le marca, ¿no? Que le transmite y tal. Bueno, Irene, que es súper joven, en realidad, yo creo que más o menos sabéis, son que más o menos como 10 años, una cosa así. Bueno, o sea, sois los dos muy precoces, ella has empezado muy joven, pero es que Irene creo que empezó con 10 años, ¿no? O algo así, también además perteneces a una familia de gente del teatro, de actores, de gente que trabaja en el cine, y supongo que eso te marca, ¿no? Pero digamos, más allá de eso también, ¿es el ámbito familiar o es un encuentro con alguien que de repente te pone una película, eso hay un relato o una obra de teatro o un texto o un actor, algo que te... Sin duda, yo creo que el azar, al igual que esta película uno puede elegir los padres que le tocan,
pues en la vida profesional pasa un poco igual. De pronto te encuentras con gente que te lleva por un camino, y a mí en concreto fue el teatro, no tanto el cine, pero mi camino comenzó con Rigola en el Teatro de la Abadía, y él fue quien me abrió a los 17 años un camino, y a partir de entonces pues fui encontrándome con gente que admiraba y que quería seguir lo que me inspiraba, quería continuar por ahí, como luego por supuesto con Andrés o Carmen Machi o Amparo Baró, o gente con la que te cruzas encima de un escenario o en la vida y quieres parecerte a ellos y te descubren cosas. Sí, yo creo que es el azar y la gente con la que te cruzas. En audiovisual creo que ha sido en estos últimos años cuando he empezado a descubrir lo que podía ser, la dimensión que tiene a nivel como actriz, porque sobre todo he hecho mucho teatro, y en cine las cosas que había hecho, digamos que excepto el idioma imposible, no me había sentido especialmente realizada, porque a veces uno hace trabajos alimenticios, ¿no? por comer, pero quizá no se siente demasiado unido a otros niveles. Pero en estos últimos años me he podido enfrentar a personajes más complejos, quizá con gente más afín a mí también, y es una manera mucho más interesante de contar historias. Y eso lo quería preguntar, ¿no? Que también teníamos la sensación de que, aunque sí que has hecho cine, no diría audiovisual, es una palabra horrible que has dicho, un feo, ¿no? Sí, porque estaba metiendo televisión. Por eso, porque has hecho televisión y has hecho cine, y casi desde el principio, pero digamos que al mismo tiempo siempre un poco que transmite esa sensación de que estás en el teatro, ¿no? Y a veces siempre ha habido esto una cosa con los actores que yo creo que es interesante, y a la vez, no sé, ¿no? Que es como esto de soy más de teatro, más de cine, ¿no? Y os voy a preguntar a los dos, ya sé que es una gran tontería, pero sí que hay como esta... ¿Qué pensáis con respecto a... Siempre se dice, y en parte seguramente es cierto, que el teatro es el arte del actor, ¿no? En la forma, porque lo defendéis el día a día ahí en el escenario, se os ve que el cine sería más bien como el arte del director. Yo no creo que sea así, pero no sé por qué tú, Andrés, por ejemplo, sí que a lo mejor has estado más ligado al cine y eres en ese sentido más el actor de cine puro, y digamos que en tu caso sería un poco al revés, ¿no? Que sería bonito que compartierais o que matizarais esa sensación entre, porque a lo mejor eso que has contado tú de que te ha costado llegar al cine, a ti a lo mejor tienes esa sensación al revés con el teatro, ¿no? Pues sí, creo que aquí vamos a tener opiniones divergentes. Yo empecé haciendo cine, lo que más he hecho es cine, de hecho me acabo de estrenar, me acabo de desvirgar en teatro con Macbeth ahí en la versión de la curva. Sí. ¿Se puede ver todavía? Pues, no, llevo de bambú, bastante tengo. ¿Está en cartel? Sí, está en cartel, me quedan 2 semanas. Y realmente yo sí lo considero, parece mentira, pero que son compartimentos estancos. O sea, realmente en nuestra industria, hablando de industria como un concepto global de cine, televisión y teatro, como en una industria cultural, realmente donde empiezas te marca mucho. Y dar el salto, dar el paso, incluso dentro del cine a la televisión, es complicado. Pues son como departamentos estancos. Para mí, como actor, yo prefiero el cine, pero porque creo que como espectador soy mejor espectador de cine que de teatro. En teatro, de alguna manera, necesitas un código, tienes que entrar con ese código. El cine es más cercano a la realidad muchas veces, por eso digo que vamos a tener opiniones divergentes. No te enfades conmigo. Y realmente ahora que he descubierto el teatro me apasiona, pero no puedo evitar que seguramente entre un trabajo ideal en teatro y un trabajo ideal en cine eligiera el cine. Sí, hay algo que yo llevo 5 meses haciendo Macbeth de jueves a domingo. Realmente hay días en los que es muy duro tener que volver sobre el mismo texto que llevas todas las semanas una y otra vez,
reinventarte. Y en teatro, si hay algo que he aprendido, es el oficio de mentir. El cine lo entiendo como un espacio para trabajar la verdad, la más absoluta verdad. Y el teatro también, pero el teatro te permite esa otra dualidad que tienes tan a mano el texto, pero tienes todo tan aprendido, que eres capaz de determinados momentos engañar. Nunca he visto una defensa de una actora así tan cerrada del cine, en ese sentido, que siempre para que el teatro es la verdad, ¿no viene? Bueno, es que, a ver, esto es un debate complejo. Primero creo que depende mucho de dónde empiece uno. Esto creo que marca y determina porque es con lo que uno crece, con lo que uno aprende y donde uno se desarrolla, y entonces pues es muy difícil. Yo creo que son medios distintos, muy distintos, que se complementan entre sí. Creo que el teatro lo que tiene es que la verdad, primero, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué es estar de verdad o no estar de verdad? A mí me parece que algo tiene que estar vivo y que la dificultad del teatro y el reto del teatro es hacer que eso esté vivo cada noche. Aunque vuelva sobre el mismo texto, pero ahí es donde está el reto del actor, que modifique las circunstancias, porque el público siempre es distinto y desde el momento en el que el público es distinto, esa representación no tiene que ser también. Pero no sé, cada representación es distinta, eso vamos. Está viva. Sí, está viva, pero tú puedes trabajar desde un concepto más hiperrealista, más cercano al documental, que por lo general es el que trabajas en el cine. Tienes la cámara aquí y evidentemente tienes las opciones, tienes que ser todas de verdad. En el teatro también, pero el teatro te permite, cuando llevas un determinado número de funciones, de tiempo con ese personaje, de alguna manera engañar. A ver, ¿de dónde la sacas? No, claro, no. No, quiero decir que a mí lo que me parece de verdad. Hombre, pues me parece difícil. Vamos. Yo creo que me he convertido en un mentiroso. Bueno, pero está mal tampoco. No. De todos modos, pienso que también el cine lo que sí tiene es que no solo depende de ti. Un montaje teatral tampoco, porque obviamente lo hace un director y siempre vas a estar contando la historia como la quiera contar ese director. Pero al fin y al cabo lo decides tú cada noche. En cambio, una película o una serie de televisión siempre está el montaje de por medio. Siempre está lo que tú no puedes. Sí, hay más filtros, está claro que una película de mucho filtro muchísimos más. Un montaje teatral eres tú solo ante los espectadores, ante ese texto y ante esa situación que tienes que representar. Pero no sé. Perdona que opine porque no estoy aquí para. Pero yo creo que al final, en el cine es verdad que estás mucho más respaldado con un buen montaje, tienes varias tomas para elegir, no siempre, quiero decir, depende del presupuesto, ¿verdad? Pero estás más apoyado por la luz, el maquillaje, quiero decir, el actor del teatro está más desnudo, por lo tanto tiene una manera de entender el personaje mucho más individual, y el hecho de hacerlo ver al espectador que siempre es nuevo cada noche, yo creo que al final es todo lo mismo. Quiero decir, siempre tienes más apoyo por un lado en el teatro porque ya tienes un texto conocido, que las emociones se pueden repetir y de alguna manera tienes ahí un archivo que salta, y en el cine por el otro lado todo lo que acabo de enumerar. Y al final yo creo que el resultado es lo que cuenta, quiero decir, da igual de dónde lo saques, ¿no? El engaño no hay que tener miedo tampoco. Yo por lo menos a mí me gusta la idea de poder engañar mintiendo siempre y cuando el que tienes enfrente o el espectador que va a ver la película se lo crea. O sea que no siempre tiene uno que es lo ideal, cuando pasa eso es mágico porque te olvidas de ti y hay un momento muy especial ahí que sales de ti, pero no siempre te pasa eso. Y hay que... No, es cierto, no siempre te pasa, pero hay una búsqueda hacia eso, ¿no? Sí. Y luego hay otra cuestión que si lo piensas da mucho vértigo, que es, el teatro, una representación, hay un número determinado de espectadores, al día siguiente hay otra, otro número determinado de espectadores, o ninguno, pero el cine puede ser eterno.
15, 20 años. Entonces, la responsabilidad, el riesgo, es decir, joder, es que me la estoy jugando, es que esto va a quedar aquí. Nos la jugamos siempre. En todos los medios. Sí, está claro que hay una cosa ahí bonita, ¿no? Que es, o sea, sin entrar, o sea, que obviamente con todos los matices que tengan, ¿no? Las dos disciplinas, como llamemos oficios, pero es verdad que, y ya me lo voy a comentar, ¿no? O sea, que está el tema del montaje, que suele ser como un poco el gran tema, ¿no? Para el actor, ¿no? Que luego vas a ver la película y a ver qué toma han montado, qué no han montado, qué han quitado. Creo que esta película que hemos visto de 10.000 noches precisamente es una película que ha tenido muchos montajes, por ejemplo, ¿no? Y eso para un actor entiendo que es como una incertidumbre compleja, ¿no? Pero luego hay como una cosa que tiene que ver con esto que acabas de decir, no sé si es la eternidad, pero sí que es verdad que al final el cine esencialmente es un registro, ¿no? de un momento, ¿no? De personas, de vidas, de cosas y tal, y el teatro en ese sentido es otra cosa, ¿no? No es que sea mejor o peor, pero hay algo que es hay una cosa que hay mucha gente que entiende el cine, digamos, donde por ejemplo el actor es muy bello, ¿no? Yo creo que es lo que decía Ana también, ¿no? Que es ver a los actores veros envejecer, ¿no? En las películas, ¿no? O sea, yo anoche, por ejemplo, vi el Idioma Imposible que vais a ver ahora, y están ellos dos, es de antes de ayer, digamos, la película. No digo, no habéis envejecido mucho, pero en realidad pero estáis cambiados y sois otros, ¿no? Y supongo que incluso para vosotros veros incluso una película del año anterior siempre impresiona, ¿no? Porque de alguna manera te ves ahí retenido y eres tú, pero no eres tú. En ese sentido es interesante porque, sobre todo para ver lo que uno haría distinto. Que a mí me parece siempre, uno puede echar la vista atrás y pensar en un montaje teatral que hizo hace 7 años y te puedes acordar más o menos, pero en cine sí puedes volver a ver exactamente lo que hiciste y cómo cambiar eso, o sea, qué cosas ahora, después de las siguientes experiencias y después de haber cambiado como profesional, como persona, qué cosas haría distintas y por qué. Eso sí que se puede analizar más y sí me parece muy interesante. A mí me cuesta mucho ver. Yo de hecho creo que, salvo alguna película que me ha llegado que tengo, sí, no tengo casi ninguno de los trabajos que he hecho en casa. Si los ponen en la tele igual los veo, igual no. Pero creo que lo que tú haces en un momento determinado se debe a un montón de circunstancias laborales y vitales y que únicamente podría suceder en ese momento. Que por mucho que eches la vista atrás, realmente ahora estás en otro punto, igual no das ni este personaje. Y sí es cierto que a mí, bueno, de alguna manera me sirve para horrorizarme con determinadas cosas y no volver a hacerlas. Pero en general a mí no me ayuda. Y yo no lo planteo tanto como, o sea, que es bonito lo que dice también Irene en ese sentido de poder revisar, juzgar, pero también podría ser que no quieras verlo, ¿no? Como a ti te pasa. Pero yo creo que ahí ya quizás hablaba más como un espectador, que vosotros también sois, que es que ves a otros actores, por ejemplo, a actores seguramente que habéis admirado, que los has podido ir viendo o los vas viendo, ¿no? Y es muy bonito a lo largo de películas y hacen personajes, pero siempre son esas personas, ¿no? Que eso es otra cuestión que también es interesante y muchas veces que os quiero contar porque hay estos actores, ¿no? Que a veces parece que hay como dos clases de actores, no sé si me equivoco, ¿no? Como los que siempre apuestan más por la idea de quiero construir un personaje y digamos diferenciarme al máximo de mí mismo y tal, frente a otros que a lo mejor en ese sentido se relajan más y en cualquier caso siempre hay como este tema de que ahora lo que hagas construyas más o menos personajes, tendría que verse a la cabeza que cada apuesta, cada nueva película obra de teatro es una gran creación, pero no dejan de ser ellos siempre, ¿no? ¿Cómo os veis en ese sentido? ¿Sois como de esa idea de quiero construir personajes? O porque yo os veo que siempre los dos sois como dos, para mí, no os he visto desde fuera, dos actores que no dais tregua, en el sentido de que me da la sensación de que lo hacéis todo muy desde un lugar que tiene que ver eso con la verdad, obviamente con las cosas en vivas, con la intensidad. No sé, en ese sentido da esta sensación de veros siempre que es muy bonita, ¿no? De como mucha intensidad, mucha apuesta a riesgo, incluso sin miedo a equivocarse, ¿no? O sea, que no sois actores de nada. Gracias. A ver, realmente el riesgo es lo más bonito de la profesión. O sea, y el poder crear y alejarte de ti mismo
cuando consigues eso y consigues realmente sentir cómo está sintiendo ese personaje, es la hostia. Lo que pasa es que también depende mucho de lo que te pidan. O sea, evidentemente cada uno tenemos un perfil y tal, y en nuestro caso pues muchas veces los personajes los acercan a cómo somos los actores. O sea, hay veces que es complicado que un director de casting, un director, te vean un personaje absolutamente opuesto a cómo tú eres o a la imagen que ellos tienen de cómo tú eres. Pero cuando eso sucede, realmente uno demuestra el trabajo que puede hacer o las ganas de salirte de lo establecido, de dónde estás tú, porque realmente si nos dedicamos a esto es por poder vivir otro tipo de vida. Si estamos viviendo una y otra vez nuestra propia vida o la imagen que de nosotros se desprende en bucle, al final es complicado que no se repitan determinadas conductas. O a mí en los últimos años me ha pasado que yo no soy una persona especialmente desubicada, pero sí que me ha tocado trabajar en personajes que están perdidos y que imagino que también se debe al momento social y cultural que estamos viviendo hoy en día, pero sí con un personaje con una falta de dirección en su vida. Y bueno, y haces uno y de repente pues eso funciona y desde diferentes prismas te ofrecen otra serie de personajes que podrían ser cargados. Bueno, eso es, claro, y supongo que eso te hace también a ti plantearte cosas, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, por ejemplo, las dos películas que vamos a ver hoy, en realidad en una, digamos, en esta que acabamos de ver, es casi al final que soy un niño, ¿no? Y hay algo como que estás aprendiendo eso, a montar en bici y todo el rato, y eso es bonito, ¿no? Y sin embargo, en la que vamos a ver ahora a continuación, digamos que es bastante diferente el personaje, porque es casi un personaje siempre como maduro, que es como el que conduce la película, ¿no? Sí, pero si lo piensas en trazo un poco más grueso, son dos tipos que están perdidos y están tratando de encontrarse. En la película de Rodrigo Rodero, El idioma imposible, sí que hay de alguna manera un cierto acercamiento hacia los 80, hacia un tono más lúgubre y nocturno, combinado con una cierta poesía que traslada muy bien Rodrigo, que eso está en la novela de Casabella. Y es un personaje complicado, pero es un personaje que de alguna manera yo me podría haber sentido así, tengo la sensación de que hay algo ahí entre la base, entre el personaje y tú, que tenéis cosas en común. Con el otro no tengo nada en común, pero sin embargo tienen un poco la misma experiencialidad. Necesita encontrarse, necesita saber quién es. Que bueno, evidentemente cuando tienes un buen director y demás, pues consigues afrontarlos desde puntos de vista completamente diferentes, pero no, tampoco se parecen, se diferencian tanto. En ese sentido, el teatro sí tiene algo más, por lo menos en mi caso, como de búsqueda personal, porque en cine al fin y al cabo estás un poco limitado a lo que te llame. Yo no puedo coger y levantar una película, pero en cambio sí puedo leer un texto teatral, como me ha pasado, ver un personaje que quiero interpretar y decir, voy a sacar adelante este proyecto, porque si no, este personaje no me lo van a ofrecer, porque van a pensar que no puedo hacerlo. Y sí conseguir levantar una obra de teatro es más fácil, con un gran texto y poder ahí ir desarrollándote como actor. Entonces, en ese sentido, el teatro te da muchas posibilidades de poder crecer. Y sí, supongo que de alguna manera siempre partimos de nosotros mismos para todo lo que hacemos. Entonces, por mucho que el personaje se aleje, siempre hay algo aquí que es similar, a pesar de que intentemos buscar retos y todo, al final lo afrontamos desde nosotros. A mí me gusta Meryl Streep, entre otras cosas, porque se lo oí en una entrevista, ella siempre hace el mismo gesto en todos sus personajes, para que nadie se olvide que es ella. Son personajes que son distintos, pero es ella la que los está haciendo. Ojo. Si te fijas. ¿Cómo?
poco desmesurado como para... No lo sé, no lo sé. No lo sé, que no lo conozco de Clarísima nada. actriz. No, pero como lo contaba yo en la entrevista, me parecía más algo como, bueno, pues estoy aquí, yo, y además creo que es un gesto muy reconocimiento. Pero yo creo que también es una defensa suya. O sea, tiene que tener algo que le agarre a la realidad de alguna manera. Ella en el fondo sabe que está siendo una actriz que está interpretando, pero yo creo que cuando interpretas te metes tanto en un mundo que no es el tuyo, aunque siempre partas de una parte de ti, que de alguna manera es agarrarte, o sea, me parece una buena interpretación, como agarrarte como un hilito que te mantiene ahí atado a la realidad. Yo quería preguntaros una cosa, a ver, no sé, si creéis que la ignorancia, por así decirlo, cuando se empieza muy joven o bueno, cuando se empieza a la edad que sea, la inexperiencia, tiene algo osado que te hace ser más libre a la hora de interpretar, quizás porque no te planteas tantas cosas, porque no te has visto ni te has privado tantas veces y eres más libre a lo mejor para interpretar, o por el contrario crees que no, que la experiencia te da mucha más sabiduría para poder elegirla y no se pierde esa frescura porque la puedes manejar de una forma más concreta. Yo creo que por supuesto la experiencia y el conocimiento es lo que te hace lejos de lo que te hace mucho más libre. Mucho más libre y a la vez poder... Bueno, por lo menos en mi caso, no lo sé. ¿No? Sí, en el mío también, pero he oído a muchos actores decir que habían perdido de alguna manera la frescura de la locura del principio que les hacía el no plantearse nada o el no cuestionarse las cosas y que se lanzaban muchísimo más hacia una cosa que era más desconocida y que mientras iban aprendiendo se lo iban cuestionando todo más y de alguna manera iban sabiendo menos. Eso sí que es una sensación que por un lado puedes elegir y manejar mejor tus armas, pero por otro lado tienes más conocimiento y por lo tanto tienes más carencia también, porque hay un abanico mucho más grande para elegir. Yo creo que la clave está en no juzgarse y si consigues no juzgarte, una vez me dijeron una frase maravillosa que es estar pendiente de la opinión de los demás te empobrece. Pues yo creo que es así, que uno debe intentar no estar pendiente de la opinión de los demás, lejos de eso, bueno, hacer las cosas para ir sabiendo más, o sea, para ir conociendo. La pregunta un poco es, ¿alguna vez tenéis la sensación de que algún personaje os ha llegado demasiado pronto? Yo eso sí, por ejemplo, ¿ves? Yo pienso que hay personajes que debería haber hecho siendo un poquito más mayor porque, bueno, o quizá con un poco más de experiencia, porque lo habría sabido aprovechar de otra manera. Es que esa sensación yo creo que la tenemos todos un poco, que es una cosa muy general. Primero, que los actores en general no nos gusta vernos, los trabajos que hemos hecho. Yo siempre le pregunto a los actores, no he conocido aún a ninguno que disfrute viéndose a sí mismo, ¿no? Una película normalmente nos solemos esconder y nos solemos tapar, pero sí que he tenido la sensación, a mí me pasa y a muchos compañeros, de qué pena que no me haya llegado este personaje con un poco más de vivencia mía personal para poderlo haber afrontado de una forma más sólida, ¿no? Esto sí os pasa a ti, Irene. ¿Te ha pasado en algún momento? A mí sí, a mí sí me ha pasado, Otras veces no, pero algunas sí. Sí. A mí en general no. A mí no me ha pasado. Sí que creo que la experiencia evidentemente es un grado y que cuanto más sabes, más conoces, más has visto, más vida tienes, más tienes para poder contar, más tienes un abanico mucho más amplio. Y creo que el tema de la supuesta frescura, creo que si tú te enfrentas cada vez a un personaje diferente desde un sitio diferente, no tienes por qué perder frescura. Ese personaje es la primera vez que se está realizando, no tienes una memoria de él. Sí que creo que hay determinada gente que igual funcionan haciendo más de sí mismos que creando, entonces igual en ese caso sí que puede suceder que si llevas 8 trabajos haciendo de ti mismo, en el noveno igual dices, hostia, pues es que he perdido frescura. Pero claro,
libre eres para poder crear y para poder realizar, y más en un trabajo tan complejo como es el nuestro, ¿no? Que no solo, porque al final no solo influye lo que tú seas capaz de crear, sino cómo escuchas al compañero, cómo la técnica que puedes saber a la hora de dónde están las camas, de dónde no, de cómo se encuentra esto, de cómo se encuentra lo otro. A mí me parece como muy bonito esta defensa de la experiencia, ¿no? Porque es verdad que a veces incluso pasa con alumnos, con gente que te dicen lo de, no, pues que ahora después de tener más cosas o tengo más conocimiento, entonces qué rollo, porque voy a disfrutar menos la película, como nos lo dicen a veces a nosotros también, no, claro, es que como vosotros estáis, entonces no, yo quiero ser ignorante. Hay una especie que yo creo que es una gran chorrada, y que normalmente cuando tienes más, es como si tú tienes más conocimiento de eso, del arte, de la pintura, pues valorarás más y disfrutarás más la contemplación de un cuadro, entiendo, ¿no? Y con la experiencia y con la vida es como que es igual, ¿no? Entonces, si hacéis esa defensa, que me parece muy interesante, de la experiencia a todos los niveles, podríais decir algo aquí como que, yo qué sé, pues algo que en este recorrido, ¿no? Que vais teniendo de experiencia que os haya, que podáis decirnos que os haya marcado, que es un texto, una lectura, una película, un actor determinado, en ese sentido que, digamos, del que hayáis particularmente bebido, chupado, algo que os haya servido. Yo sí, un director de teatro inglés que se llama Declan Donegan, con el que tuve la suerte de trabajar y que me enseñó, me descubrió una forma nueva de enfrentarme a este trabajo y de entender la interpretación y de quitarme responsabilidad y de enfrentarme al trabajo de una manera que yo desconocía. Yo a lo largo de mi carrera ha habido varias gente que me ha marcado, pero yo creo que lo más bonito es que me siguen marcando. O sea, que uno de mis últimos trabajos fue en un papel muy pequeñito en una película de Herida de Fernando Franco, y realmente pues me enfrenté a algo completamente diferente. He aprendido a mirar esta profesión desde otro sitio, he aprendido a valorar otra serie de cosas. O sea, que yo considero que sigo aprendiendo y me gusta seguir aprendiendo. Creo que esta es una profesión en la cual nunca acabas de tener una formación completa, o nunca acabas, porque al final estás hablando de la vida, y el que pretenda conocerlo todo sobre la vida es muy osado, ¿no? Y sigo abierto a que gente que sea su primera película, su primer corto, pues mi primer objetivo cuando enfrento un trabajo es aprender, es ver qué puedo sacar de ahí nuevo que no haya vivido antes. Y realmente cuando no se produce, aunque la película pueda tener un cierto éxito, cuando no se produce en mí, es algo que no recuerdo muy gratamente, ¿no? Sí. Los dos habéis estudiado, habéis tenido como estudios de interpretación, creo que en escuelas, ¿no? Cristina Corta Coraza puede ser, y eso bueno, no lo estoy inventando. Bueno, yo es que de verdad entré con 11 años, salí con 14 y entonces tampoco encuentro que eso fuera como una formación como tal, sino un lugar en el que yo aprendí a jugar, a improvisar, a estar con gente más mayor que admirada y tal. Entonces, en ese sentido yo luego me he ido formando con otras personas, pero de manera más... he ido escogiendo, no sé si Andrés... Sí, no, yo también empecé muy joven, pues creo que 17 años, no, 18 años empecé en la escuela de Juan Carlos Corazza, y aprendí, bebí el método, de alguna manera lo asimilé, porque tuve la suerte de los 3 años que estudié de formación hacer una película cada año, con lo cual como que lo asimilé. Pero sí que creo que al final hay muchos métodos, pero el único método válido es el tuyo. Es decir, películas en las cuales te inspirabas una canción que una supuesta Biblia del personaje, o para llegar a un estado de ánimo. Bueno, cada película y cada escena, cada momento tiene muchas maneras de llegar a él, y no todas las conocemos ni las conoceremos. Yo creo que también es parte de la magia, ¿no? De no saber nunca qué puede ocurrir con un guión determinado, un director, un compañero, un equipo, que me parece fundamental también para nuestros trabajos, y
depende mucho del equipo, que al final el cine son nuestros primeros espectadores, es nuestro público, es nuestro primer público y la gente que te ayuda a construir todo eso. Entonces, esa magia afortunadamente es incontrolable, por eso cada experiencia es un mundo. Hemos cometido un poco el error que esto no está en experiencia, no programamos muy bien, entonces tendríamos que poder seguir hablando con nosotros un más rato. Pero bueno, para ir terminando, nos han hecho un gesto de lo que... sí me gustaría que dijerais un poco al hilo de lo que acabas de decir con respecto a la película que vamos a ver ahora, El Hijo Imposible. Bueno, que cerraseis un poco a lo mejor con una impresión de aquí a... Pues eso, la película ya tiene 2, 3 años o 4, y cómo fue ese encuentro un poco entre vosotros, ¿no? O a lo mejor qué sensación queda, y si diera tiempo y tal, después de decir eso que dijerais, me gustaría como qué actor os gusta ver envejecer más. Pues bueno, está aquí el director de la película, Rodrigo Rodero, que me gustaría que viniera y os introdujera la película. Bueno, es una película que rodamos hace 6-7 años, es una película que nos costó mucho levantar, es una película que, bueno, teníamos una Biblia muy grande, está basada en una novela de Francisco Casabella, El Día del Batusi, y Rodrigo cogió una pequeña parte para de alguna manera ir a la esencia de lo que contaba la novela, ¿no? Que desde mi punto de vista como espectador creo que es lo más interesante, ¿no? Cuando adaptas algo, no ir a narrarlo todo, sino ir a contar la esencia, a contar una determinada emoción o falta de ella en un momento determinado. Y la verdad es que yo la disfruté muchísimo, pues fue un auténtico viaje a los 80 en Barcelona, al mundo de la noche y de los viajes. Y es una película de la cual tengo un gratísimo recuerdo. Creo que es una película, como pasa en determinados momentos, que se acabará valorando más con el tiempo de lo que sucedió en su momento, por circunstancias de exhibición, de distribución y bueno, pues por cómo funciona nuestra industria. Pero es una película que para mí, dentro de las películas que he hecho, le tengo un especial cariño. Y un actor que me gusta ver envejecer, igual porque he ido creciendo con él, he ido no mirándome en su espejo, porque para mí es casi un padre putativo de esta profesión, pero yo diría que Carra Alejandre es alguien que en tantos y tantos momentos se ha mantenido en la sombra y que de repente ahora es reconocido por todo el mundo, pero Carra ha hecho tantos trabajos, también a mí el trabajar con él me enseñó a cómo entender esta profesión desde el respeto, ¿no? y desde el amor. Es alguien tan apasionado que desde luego en mí me convertí a su religión inmediatamente y la sigo profesando. Como fue el viaje hacia un mundo tan complicado y a la vez tan poético, ¿no? Pues es lo que tiene la película, yo creo que te introduce en un mundo muy duro, pero con mucha poesía y bueno, simplemente creo que te estuviste preparando, ¿no? Con una ONG que se dedica a ayudar a los humanos. Yo era muy inexperta y lo que hice básicamente fue dejarme guiar por Rodrigo y por Andrés. Pues, que no eran tan inexpertos, ¿quieres decir eso? No, quiero decir que yo ahora he hecho la vista atrás y me encuentro, estaba empezando y era muy joven y la inexperiencia de la que hablábamos antes no era muy consciente, y entonces con lo que me quedo es con los ensayos, con ciertos momentos de los ensayos, como luego aquellos lo reproducimos de alguna manera en el set, en el rodaje, cómo crecí gracias a Andrés, todo lo que me daba y lo que aprendí viéndole trabajar. Es muy importante los compañeros con los que te encuentras, mucho, porque determinan mucho
tu forma luego de enfrentarte al siguiente trabajo. Entonces, bueno, sí, no sabría muy bien más que decir. Es una película muy compleja, es un personaje, no sé, aún como que me asusta un poco, quizá hasta recordarlo, porque es un personaje muy bueno y no sé. ¿Y a quién te gustaría seguir viendo envejecer? A mí me ha gustado mucho ver envejecer al Pacino. ¿Qué queréis que os diga? Me seguiría viendo todo el rato. Desde que empezaba hasta ahora, pues he seguido todos sus trabajos y no, pero si tengo que elegir a una actriz, por ejemplo, yo diría Carmen Machi. Es una actriz a la que admiro profundamente y la he visto trabajar en teatro, sobre todo haciendo cosas increíbles, muy complicadas, y como compañera es increíble también, maravillosa y sí, es un espejo en el que verse. Y ha sabido mantenerse en un lugar en esta profesión muy